ayer quedé con un amigo que hace pues un año no veía. Un amigo además que quiero muchísimo, y quedamos, pues después no nos veíamos desde pues mi cumpleaños, desde hace un año, y habíamos quedado en nuestro restaurante favorito aquí en Londres, y estaba cerrado. Pensábamos que a lo mejor, bueno, pues cuando llegamos allí nos llevamos una gran decepción, sobre todo cuando quedas en ese restaurante pues en el que sueles quedar, seguro que os pasa también, ¿no? con tus amigos, y sueles quedar en el sitio, ¿no? Donde te encuentras a gusto para tener una charla distendida, y estaba cerrado, ha quebrado, y el de enfrente también había quebrado también. Y la verdad es que no hay nada mejor que hablar, ¿no? Distendidamente con un amigo, sobre todo cuando pues, hace tiempo no te ves, por todo el tema del confinamiento y el lockdown, pues habíamos estado hablando mucho, pero cara a cara, digamos, presencialmente no habíamos podido quedar, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Cuando te ves, te puedes abrazar ya sin mascarilla y puedes hablar distendidamente, ¿no? Pues de los aprendizajes, y hablamos de muchas cosas que os voy a compartir hoy, y sobre todo me gustaría que hagamos estos aprendizajes entre todos, que luego compartiré en el grupo de Telegram. Y este amigo, pues además de gran líder y emprendedor, lleva muchos años emprendiendo, ¿no? Pero sobre todo es un gran ser humano, ¿no? Y hablábamos pues de todas estas lecciones, todo lo que ha cambiado en este año y medio, lo que ha cambiado a nivel personal, lo que ha cambiado a nivel profesional, de los aprendizajes sobre todo, ¿no? y de cómo reinventarnos. Estuvimos ayer hablando mucho, y me gustaría que hablásemos hoy sobre eso en esta sala, en este episodio. Aquí os voy a compartir unas lecciones valiosas que a mí me ha enseñado la pandemia, y me encantaría que, como siempre hacemos en esta sala, pues sigamos compartiendo entre todos esas lecciones que cada uno hemos tenido, a los que os sintáis así totalmente a gusto de subir y de compartir y de preguntar esas lecciones que os lleváis de la pandemia a un futuro, esas lecciones positivas, ¿no? Que es importante que no las olvidemos, y luego las compartiré en el grupo de Telegram que veis en mi vídeo de Instagram. Porque cuando pasan las cosas a mí me gusta mucho, pues me encanta, ¿no? y analizar, ver más allá y preguntarme, bueno, ¿qué mensaje hay detrás de todo esto que nos ha pasado? Sea pues de lo que vamos a hablar hoy, de la pandemia, o de cualquier otra cosa, ¿no? Cuando nos pasa algo siempre nosotros tenemos, como hablábamos ayer, esa parte de control, esa parte de influencia, y cualquier cosa que nos pase en la vida tenemos que plantearlos, no echar balones fuera, sino también pararte y analizar, bueno, qué aprendizaje hay detrás de esto, incluso en una relación o en una discusión con un compañero o compañera, bueno, pues qué aprendizaje hay, qué he aprendido de esta situación, por muy negativa que inicialmente pueda ocurrir. Así que yo creo que estamos en un buen momento para dejar atrás muchas cosas que nos han pasado atrás y quedarnos con lo positivo. Yo creo que es importante no olvidar y recordar las cosas positivas y los aprendizajes positivos que te puedes llevar contigo para atrás. ¿Qué mensaje hay detrás? Así que a los que os estáis incorporando ahora, Andrea, Ayrton, Octavio, Dani, Yolanda, María Luigi, Sandy, Elena, Milén, un gusto de verte por aquí también, Mariela, un gusto, Adoración, Mar, nos vamos sumando, y María Pilar, vamos a compartir esas lecciones. Voy a empezar por el profesional, y ni mucho menos porque sea lo más importante, pero lo estaba pensando ayer cuando hablaba con este amigo en la parte de esos aprendizajes a nivel profesional y esos aprendizajes a nivel personal, ¿no? o de presencia plena. Aunque somos seres holísticos y no podemos dividir entre lo que es una María Pilar, una Nieves, una Mariela, una Milén, un Sandy a nivel personal y profesional, porque somos seres holísticos, pero sí es cierto que hay, y bueno, y conociéndoos a muchos que os conozco por aquí, que sois líderes, emprendedores, bueno, y profesionales, sí es cierto que hay ciertas cosas que, y me encantaría luego oír de vosotros también, hemos aprendido a nivel profesional, aunque están muy ligados con la parte personal.
Así que allá vamos. A nivel profesional os voy a compartir pues 16 cosas que personalmente he aprendido. Son largas en número, pero cortitas, porque me gustaría que entre todos complementemos esta lista que luego vamos a compartir en Telegram. A nivel profesional, yo creo que nos hemos dado cuenta que el pasado nos sirve como punto de referencia. Verdaderamente hay que reinventarse sin ningún tipo de referencia, todo es nuevo. Todo ha cambiado tan rápidamente que verdaderamente no podemos mirar atrás, sino verdaderamente tenemos que estar mirando al futuro, porque no tenemos todo lo que nos ha pasado es totalmente nuevo para todos, con lo cual no tenemos ese punto de referencia, ese reference point para basarnos en nada, sino que verdaderamente esto ha activado mucho la creatividad, ha activado muchísimo la reinvención y lo vemos, ¿no? En Clubhouse hay muchísima gente que está en ese momento de reinvención profesional, todo es nuevo. El tercer punto claramente es que estamos conectados, y aunque lo pongo en el área profesional, como digo, ¿no? Yo creo que es en todas las áreas. Algo que hemos aprendido es que estamos conectados, que absolutamente lo que nos pase a uno, somos un uno, pasa al resto del mundo, e independientemente que estemos trabajando desde casa, independientemente que no hayamos podido salir de nuestros cubículos, estamos conectados. Hay forma de conectar cuando activas esa creatividad y sales un poco de tu zona de confort. Y eso me lleva al cuarto punto, ¿no? Que estamos en esta era digital. Todo lo que estaba anteriormente desconectado, de alguna manera, si se puede hablar de algún tipo de desconexión, está conectado. Pero lo más importante, pensando más al futuro, a qué lecciones nos llevamos al futuro, sobre todo pues en todas las profesiones, en todo lo que aquí estamos trabajando todos como líderes y como emprendedores, yo creo que una lección muy importante, que es todo lo que no esté digitalizado va a ser muy, pero muy vulnerable. Y es esto que es un gran aprendizaje que para muchas profesiones ha ocurrido, incluso para muchas empresas, ¿no? Verdaderamente hay muchas empresas que de repente pues, han tenido que mandar a sus empleados a trabajar desde casa y les ha costado mucho esa recuperación hasta que los equipos han vuelto a conectarse, hasta que los líderes han podido conectar con sus equipos, porque a lo mejor no tenían telefonía para trabajar desde casa, no tenían conexiones para trabajar desde casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que no esté digitalizado va a ser muy vulnerable a nivel de organización, a nivel de cualquier empresa que vosotros estéis liderando o que estéis pensando en lanzar. Hay que pensar en esa digitalización. Pero sin embargo, lo que también es cierto es que pues esa era digital y los robots van a crecer, pero ni mucho menos, yo creo que también Clubhouse eso nos ha dado una gran lección, no va a solucionar todo. A la vez que nos hemos dado cuenta que la digitalización es importante, también nos hemos dado cuenta que esa conexión humana está por encima de todo, que es esa digitalización es una herramienta, pero en ningún momento va a solucionar, ¿no? La conexión es la que verdaderamente humana, es la que mueve el mundo a nivel personal y profesional. Y en general el número 6, yo es que lo que veo es que ni siquiera en el presente, ni siquiera un año vista, ni siquiera 2 años vista, aquellos que estamos en el emprendimiento, aquellos que estáis pensando en emprender, tenemos que pensar a 7, a 10 años al futuro. Porque ya no sirve estar en el presente, ya no sirve estar a un año vista, ya no sirve estar a 2 años vistas. Tenemos que verdaderamente, y yo lo digo, teletransportando, ¿no? Al futuro, cuál van a ser las necesidades de nuestro negocio a 10 años vista, cuáles van a ser las necesidades incluso de mías personales, de mis hijos a 10 años vista. Por supuesto que no van a ser las mismas ni siquiera de hoy, 20 de agosto. Porque la ciencia ficción, que es el número 7, verdaderamente hoy en día es una realidad. Todo aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción, Regreso al futuro, los que tienen un poquito más de años, etcétera, etcétera, son una realidad, están aquí, se han hecho parte de nuestra realidad. Y el número 8,
que va ligado a esto es que la disrupción, lo hablábamos el otro día, el liderazgo disruptivo, si lo que estabais el otro día en la sala, ¿no? La importancia de tener esa mentalidad disruptiva. Siempre hemos hablado del liderazgo emprendedor, que es ese liderazgo no de emprendedores, sino incluso dentro de organizaciones, pues es el liderazgo de creatividad, de proactividad. Bueno, pues ahora el siguiente nivel es ese liderazgo disruptivo, la disrupción, el salir verdaderamente, el forzar de alguna manera ese cambio, y la disrupción hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Que es importante, porque la transformación es importante, el que nos estemos transformando constantemente. Y ahí me lleva al número 9, que es esas experiencias transformadoras, sobre todo los que estamos creando nuevas categorías, nuevas experiencias transformadoras. Aquí os conozco a muchos, estamos mentores, estamos coach, asesores, como María Pilar, que está creando esa nueva experiencia para los asesores, ¿no? Más no solamente del asesor de la tabla de Excel, sino también de desarrollo personal, de liderazgo. Yo en mi caso, pues como ya he hablado con algunos, estoy creando esta experiencia transformadora a finales de noviembre, porque hay otras formas de aprender, ¿no? Toda la parte de liderazgo y emprendimiento. Entonces, igualmente que la digitalización está aquí, igualmente va a ir de la mano de todas esas experiencias humanas, de experiencias de vivirlo en tu propia piel. Es donde verdaderamente hay una necesidad, incluso en grandes organizaciones, con algunas con las que trabajo, hay mucha demanda. Hoy no está por aquí Natalia todavía, pero Natalia, que sabéis que la conoceréis mucho, que se dedica al tema de eventos, hay mucha demanda hoy en día de esas experiencias transformadoras en organizaciones, para verdaderamente, porque está comprobado, bueno, que crean ese labor en equipo, que crean ese liderazgo, que crean, pues que se trabaja mucho el mindset, ¿no? Entonces es muy importante esas experiencias transformadoras. Pero sin embargo, el número 10 que yo he aprendido es que hay que abrazar la tecnología, pero no nos tenemos que volver digitales, tenemos que seguir siendo humanos, que ahí es el 11, ¿no? Porque además no solamente nosotros somos humanos, sino que nuestro cliente, y es una de las grandes lecciones que yo creo que estamos aprendiendo todos, esa conexión, ¿no? Que el cliente, por mucho que nos digitalicemos, cada cliente que tenemos tiene unas circunstancias humanas detrás. Ya no sirve ese curso que está cortado para todos por igual, que está bien, y yo tengo cursos digitales, pero siempre tienen que estar apoyados de ese contacto, de este apoyo, de ese acompañamiento personal, porque no hay una solución que pueda ayudar a todos tus clientes por igual, porque cada cliente que tienes es único, ¿no? Y es muy importante el abrazar la tecnología, como digo yo, pero no olvidarnos que pues hay un cliente detrás y que hay ciertas circunstancias humanas muy únicas a cada uno de nosotros. Algo muy importante de esta pandemia también, ese aprendizaje, es el poder de las alianzas, las conexiones humanas. Si ha habido algo que yo creo que entre todos hemos visto, es ese poder de las conexiones, ese calor humano, todo está paralizado, pero nos tenemos a nosotros, ¿no? Y al final, cuando empiezas a unir fuerzas y empiezas a unir a seres humanos, empieza la magia. Y ha surgido en esas reinvenciones también, que nos hemos reinventado todos muchos, pues han surgido ese poder de las alianzas, que también a nivel personal han surgido. Liderar el cambio, yo creo que es en general lo que hemos visto a nivel personal y profesional, ¿no? El liderar el cambio. No puedes esperar a que te llegue el cambio, sino que tienes que ser tú esa disrupción. Tienes que verdaderamente dar el ejemplo como líder a nivel profesional de liderar el cambio. Y luego el siguiente es que siempre, que lo hemos hablado también, siempre vas a tener turbulencias en este viaje, siempre las va a haber. Pero si tienes ese plan de ruta, si tienes esa claridad, si tienes ese destino final claro, si tienes ese mindset de piloto y si tienes ese radar antiturbulencias, ese radar para una productividad antiestrés, a lo mejor vas a tener que hacer un alto en el camino,
a lo mejor vas a tener, y nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido que ir corrigiendo nuestro rumbo del vuelo, pero llegarás al destino. Y aquellas personas que tenían esto claro, ese destino final, ese plan de vuelo, pues es cierto que han sufrido menos, ese radar antiestrés o esa productividad antiestrés, han sufrido menos en esta época que los que no lo tenían. Entonces yo creo que es un gran aprendizaje de la importancia de cuando tienes claridad en ese destino final, vas a tener que hacer paradas y está bien, a lo mejor vas a tener que hacer alguna parada técnica, lo ideal es que no ocurra, pero a veces cosas como nos han pasado ocurren, o hay turbulencias, o hay una tormenta, o hay un huracán, si estás volando al Caribe y vas a tener que parar, o vas a tener que parar en un aeropuerto alternativo, pero vas a llegar a tu destino antes o después, y eso es lo importante de este aprendizaje. Y claramente para mí un gran aprendizaje a nivel profesional y cuando trabajo con organizaciones es que los héroes, yo creo que lo hemos visto también en la seguridad social, en el NHS, en las organizaciones de cada país, ¿no? A nivel de salud, como cada uno en cada país se llame, es que los héroes, tanto en la organización y especialmente en la salud, los héroes no necesitan grandes cargos ni posiciones elevadas. Hay héroes absolutamente en cualquier faceta de nuestra vida, hay héroes absolutamente en cualquier profesión y hay héroes ha habido, ¿no? Esos movimientos a nivel de médicos, de doctores, gente voluntaria que ha aprendido a poner vacunas, y en organizaciones, ¿no? La gente se ha unido como una piña y han sacado los negocios hacia adelante, independientemente que tengan ese líder, ese título de líder en su tarjeta. Me gustaría invitaros y refrescar un poquito la sala a los que os estáis incorporando. Ahora estamos hablando de los grandes aprendizajes de esta pandemia que nos llevamos al futuro a nivel personal y profesional. Y me gustaría seguir invitaros a que subáis aquí arriba y compartáis pues cuáles han sido vuestras experiencias y vuestros aprendizajes, y luego los compartiremos en el grupo de Telegram. Por hacer un alto en el camino, luego voy a seguir compartiendo desde mi punto de vista, que no es el único ni mucho menos, todo lo que yo he aprendido a nivel personal. Pero me gustaría saber que a nivel profesional, qué es lo que habéis aprendido, qué es lo que os lleváis al presente y sobre todo al futuro, qué aprendizaje positivo. Así que os invito a subir aquí arriba y acompañarnos a María Pilar y a mí. Pero me gustaría, María Pilar, no sé si puedes hablar desde tu punto de vista de asesora y desde tu punto de vista profesional. ¿Qué aprendizaje has tenido? Me encantaría si puedes hablar y compartirnos. Muy buenos días a todos. Una gran sala como todas que estás haciendo, Nieves. Respecto a lo que yo he aprendido a nivel profesional, yo lo dirijo más hacia los clientes, ya que nosotros como asesores tanto de empresas como de particulares teníamos que tener siempre una oficina abierta, aunque cada día pues estábamos más digitalizados y ya no hacía tanta falta atender en oficina, pero aún así era la obsesión de hay que estar en la oficina, hay que estar en el horario, porque parece que el cliente pues así lo demandaba. Y sin embargo, bueno, pues se cerró la oficina un 16 de marzo y seguíamos trabajando todos en nuestra casa porque nosotros ya estábamos muy digitalizados, y el cliente es el que para nosotros se ha transformado en nuestra parte profesional, ya que ha visto que no es necesario y se siguen viendo igual de atendidos sin la obsesión de estás en la oficina, ¿a qué hora puedo ir? Pues han visto que llamadas, WhatsApp, los Zoom, bueno, y todas las plataformas de videollamada que todos hemos utilizado, pues los clientes también se han habituado a esa forma de teletrabajar y para nosotros eso ha sido un avance. Bueno, no sé si es un avance, pero sí es una gran transformación a la hora de la conexión con el cliente
y no por nuestra parte, que nosotros ya lo teníamos integrado, sino el propio cliente es el que se ha habituado a esta nueva forma de trabajo, la valora y ve que seguimos ahí y que sigue teniendo su servicio y que sigue estando absolutamente atendido sin esa obsesión de la oficina presencial y por un lado profesionalmente es esa parte. El lado del teletrabajo, yo también lo uno luego lo hablaré, ¿no? con la parte personal, pero también hemos sido conscientes de la capacidad del teletrabajo y tenemos que ser conscientes también de cómo nos tenemos que organizar. Teletrabajar no supone estar 12-14 horas delante del ordenador, sino que aunque estés confinado, te tienes que dedicar también tu tiempo y tus horas a organizar el trabajo en casa. Así que yo creo que sobre todo la conexión con el cliente es lo que yo más destacaría. Qué bueno, muchísimas gracias, María Pilar, que cierto es, ¿no? Verdaderamente darnos cuenta la importancia de tener al cliente en el centro y ver cómo pues se puede ser súper transparente, que no se le afecte a los servicios que se le da, que no se le afecte a la calidez de los servicios que se le está dando. Y es curioso, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? Al principio, y yo creo que ha pasado mucho a nivel de empresas más pequeñas, a nivel de organizaciones más grandes, ¿no? Ese miedo de vamos a perder el contacto con el cliente porque no hay esa conexión cara a cara. Cuando pues esto ha abierto otro mundo de posibilidades, ¿no? De efectivamente se puede tener esa calidez, se puede tener esa atención de manera digital, que nunca va a sustituir a esa calidez presencial o a ese servicio presencial, pero sí pues ha sido de gran utilidad para que muchos negocios no quiebren, y los que estaban preparados pues efectivamente son los que han sobrevivido, ¿no? Yo creo que es una de las grandes lecciones. Y poder seguir manteniendo ese servicio al cliente. Muchas gracias, María Pilar. Y algo muy importante que quería comentar aquí en la parte profesional, que lo ligaba un poquito también en la parte personal, es ese contacto con los empleados. Yo creo que tanto pequeñas empresas como emprendedores, como ya pequeñas empresas o medianas, la importancia de tener esa conexión con el empleado. Y lo que sí es cierto que ha habido una gran evolución a marchas forzadas de las organizaciones, de poner al empleado en el centro, de preocuparse, porque sí había sistemas para, especialmente en las grandes empresas, pues dónde están mis empleados, si están viajando, si el viaje o la disrupción le ha tocado en Tailandia, Estados Unidos, en África, ¿no? Tenían un sistema de disrupción, ¿no? De ver dónde podían asistir a sus clientes de manera un poco más digitalizada, pero sí es cierto que no existía nivel de empleados. Y lo que sí ha habido es una evolución a marchas forzadas de tecnologías y de preocupación, sobre todo por los líderes y por los departamentos de recursos humanos, del bienestar del empleado y de hacer más de lo que funciona a nivel de liderazgo, hacer más de lo que funciona a nivel de comunicación, para asegurarse, ¿no? Que los empleados igualmente están conectados, porque al final si los empleados están conectados, pues se da un mejor servicio al cliente, ¿no? Entonces ahí ha habido una motivación, hay cifras que ahora no tengo en la mente, si soy sincera, pero ha habido una gran evolución en esa parte que va muy ligada, ¿no? De la parte de los clientes. Muchísimas gracias, María Pilar. Buenos días, Milén, gracias por incluirte en esta sala, me encanta siempre tenerte por acá. No sé si nos quieres compartir ahora algo. Sí, buenos días, Nieves y María Pilar y todos acá. Saludos desde Suecia, y mi comentario viene casualmente particularmente desde nuestra situación aquí en Suecia después de la pandemia. Y bueno, el primer punto diría que es prácticamente global desde aprendizaje, ¿no? Haber visto que todos realmente estamos conectados. Tú te referías a eso, pero yo lo veo desde el punto de vista de negocios,
cómo manejamos la pandemia aquí en Suecia fue que hubo restricciones, pero no hubo ese confinamiento que hubo en los otros países, lo cual llevó a que se proponía cuidar la economía del país. Y efectivamente algo se pudo lograr, pero no teníamos clientes a donde enviar nuestros productos, ni teníamos proveedores que nos ayudaran a producir nuestros productos, aquellos que estaban internacionalmente en otros países a título global pues estaban cerrados y bueno, entonces no había ese flujo, no había ni a dónde enviar ni cómo producir más. Eso particularmente le pasó a Volvo Cars, por ejemplo. La producción de carros al comienzo de la pandemia se detuvo por esa razón, ¿no? Por esas dos razones. Y eso nos comprueba que el mundo verdaderamente hoy en día es global. Estamos totalmente conectados y dependemos los unos de los otros. Ya no es solamente un país y su mundo local. Tenemos que mirar en grande. Y todos somos importantes para todos. Y el segundo punto, a ver que se me escapó. Sí, estábamos pensando que con la pandemia todo se había detenido y fue un gran error porque las cosas no se quedaron quietas. Hubo un movimiento, pero de otra manera. Hubo ese movimiento, por ejemplo, desde casa. Era un movimiento diferente, ¿no? Entonces me gustó mucho la analogía que hiciste del radar, de entender, de ser ese piloto que entiende cómo van los vientos, para dónde es que vamos. Porque realmente sí siguió el movimiento, no se detuvo nada. Y yo creo que eso tenemos que aprenderlo siempre. Tenemos que estar en constante movimiento, en constante observación para dónde van las cosas. Y es eso, estar abiertos a ver el cambio y a abrazar el cambio. Entonces, nuevamente lo digo, nada se quedó quieto y somos verdaderamente un planeta global conectados unos con otros. Ha sido todo determinado, gracias. Gracias a ti, Milén, por tu aportación buenísima de que efectivamente todos estamos conectados, ¿no? Yo creo que anteriormente al COVID se nos llenaba la boca, ¿no? De que somos globales, estamos conectados, pero casi era hasta una pura teoría, ¿no? En muchos casos, pero esto ha sido como boom, efectivamente lo que pasa en un extremo del mundo nos afecta al otro y estamos conectados a nivel profesional, personal y lo más importante a nivel humano, ¿no? Y que efectivamente todos somos importantes. Me ha encantado eso, Milén, porque sí es cierto, ¿no? Que lo que comentaba, ¿no? Que todos somos importantes, todos somos series, todos hemos sido líderes y unos a lo mejor lo llevaban más, otros menos, pero esto ha sacado un liderazgo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Por sacar a nuestra familia, por ayudar a las personas necesitadas, por sacar nuestra empresa adelante, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu aportación, Milén, me ha encantado. ¿Podría agregar algo más? Por supuesto. Además lo estoy apuntando porque luego lo voy a compartir todo, lo añado a la lista. Ya sabes que es una sala inclusiva y luego la compartimos. Adelante, me encanta que participemos. Solo para cerrar, el tema de Volvo Cars, al comienzo, como conté, pues se estropeó todo para ellos. Todos los negocios tuvieron que cerrarlos, todas las oficinas, por esa falta de proveedores, esa falta de clientes en el mundo. Pero cuando ustedes si lo recuerdan, China fue uno de los primeros países que volvió a abrir. En el momento en que ellos vuelven a abrir, empiezan las fábricas a producir nuevamente para muchas empresas, entre ellas Volvo. Un efecto positivo. El siguiente efecto positivo fue que nosotros, los seres humanos, empezamos a usar más los automóviles y ya no queríamos andar más en buses por evitar el tema del contagio. Entonces la venta de automóviles se disparó de una manera impresionante y el 2020 fue el año de más ventas de Volvo en la historia. Entonces todo puede dar también unas vueltas impresionantes. Totalmente. Y fíjate, eso me trae a lo que ha pasado aquí en Reino Unido, que sabéis que es un país, pues como en Holanda, ¿no? De mucho de bicicleta.
Y bueno, las inversiones, bueno, mucha inversión obviamente del gobierno, pero hubo gran inversión, ha habido una gran inversión de habilitar y de incentivar las personas que se movían en bicicleta. Yo empezando por ello he empezado a moverme en bicicleta, ¿no? Y se han habilitado muchos carriles bici, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esas empresas, esos gobiernos, esas mentalidades que son capaces de reaccionar rápidamente, ¿no? Los que al final tienen ese éxito sostenible. O por ejemplo, yo trabajo mucho con la aviación, ¿no? Y en la aviación, bueno, pues la parte de pasajeros no se hablan, por decirlo de alguna manera, con el transporte de carga, y como bien sabéis, pues la industria de la aviación ha sido una de las grandes afectadas. Y la única forma de sobrevivir o de seguir operando muchos vuelos ha sido por la carga. Aviones vacíos, pero con carga, ¿no? Medicinas, vacunas, tecnología, sobre todo ordenadores y farmacéutica, ¿no? Ha sido lo que más se ha transportado. Y gracias a eso muchas compañías aéreas que han sido capaces de unir fuerzas, de unir sinergias con los comerciales que antes vendían a pasajeros y ahora se han puesto a vender a personas que necesitan transportar carga o a empresas cargas, pues se han sobrevivido, ¿no? Entonces, y eso es una gran reinvención, ¿no? Un gran ejemplo el de Volvo, el de carriles bici, las personas o las empresas que han empezado a construir bicis, compañías aéreas, y yo creo que esa es un gran aprendizaje, ¿no? Esas áreas de oportunidades que esto nos ha forzado a pensar fuera de nuestra caja, ¿no? Como se dice, y de teletransportarnos a esos 10 años vistas. ¿Qué es lo que mi cliente, qué es lo que mi empresa, qué es lo que mi liderazgo va a necesitar a 10 años, no hoy, en el 2021, dentro de 10 años, ¿no? Muchas gracias, miren. Añadido a la lista. Muchas gracias. Buenos días, Roberto. Encantada de tenerte por acá. No sé si nos quieres compartir algo hoy. Sabes que esta es tu sala. No por ahora. Vale, Marco, buenos días. Encantada de tenerte por acá. Buenos días. Muy buenos días. No sé si se escuchen con los audífonos que tengo. ¿Se escucha bien? Perfectamente, Marco. Adelante. Muchas gracias. De acá de México, del otro lado del charco, precisamente, como le decimos, ¿no? Sí, esta parte de lo que están ustedes hablando ahorita, precisamente, tú, Nieves, Milén, estaba escuchando mencionar la parte de la reinvención. Yo creo que ha sido muy significativa esta pandemia, porque ha dado muchas oportunidades, así como ha cerrado puertas, ha abierto muchas. A mí, en lo personal, la reinvención personal tuvo que ver desde por ejemplo, terminar un matrimonio, desde ahí, por ejemplo, que creo que fue lo mejor, estamos mucho mejor ahora. La parte de no tengo auto ya, ahora ya no tengo coche, creo que es parte de la reinvención. Si no lo necesitas, yo creo que no hay que tenerlo. Es cuestión también de esa reinvención que tenemos que considerar y dejar de pensar, en mi opinión. Respeto mucho a los demás, pero mi opinión es que ciertas cosas, si no las necesitas, es mejor no tenerlas, no solo por los costos que te puedan generar, sino por toda la carga que le damos a la tierra por el exceso de posesiones y el exceso de cosas. Otra parte que creo que la reinvención ha sido importante en mi caso, por ejemplo, soy profesor de inglés, ya daba yo clases en línea desde antes, ya sin querer me estaba reinventando. Ya tenía 4 años dando clases en línea, pensando en que las clases en línea iban a ser así como que lo más importante. Sí lo fueron. Precisamente ahorita eso me dedico nada más a clases en línea, y se han dado otras cosas. Otra reinvención personal tuvo que ver que yo en mi vida había hecho networking, y gracias a la pandemia empecé a hacer networking en diferentes sitios. El networking que nunca me imaginé que podía hacer, en diferentes grupos, emprendedores, diferentes cosas. Y ahorita estoy volviendo a hacer más networking con Clubhouse, que es una maravilla en cuanto a la gran cantidad de gente que, como ustedes, aportan una cantidad de conocimiento pero además ahora se está en Clubhouse. Yo lo veo como una de las primeras redes sociales, si no es que la primera, que uno de los puntos para compartir tiene que ver con el amor por los demás, y por la posibilidad de que todo se base más en amor. Y eso es lo que creo que a Clubhouse le da potencial, un potencial infinito. Y
y ahora estoy trabajando esa parte del networking aquí. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y por aquí estamos para aportar, ayudar y con mucho entusiasmo. Son por aquí casi las 2 de la mañana, entonces por aquí estamos. Gracias, muy buen día. Gracias, Marco, gracias por incorporarte a las 2 de la mañana de mi querido México a esta sala y buenísimas aportaciones, ¿no? Esto ha sacado a la luz, pues como bien dices, parte de nuestras relaciones, cuáles, bueno, pues efectivamente a lo mejor necesitaban pues una reinvención, como bien has explicado tú, darnos cuenta, que ahora hablaremos ahora de la parte personal, ¿no? Que, o más general de la naturaleza, qué mensaje nos estaba mandando la naturaleza, efectivamente a lo mejor utilizar más la bici o andar y dejar de utilizar nuestro coche o comprar de manera masiva, ¿no? Y darnos cuenta de pues, ese calentamiento global, de cómo podemos influir en la naturaleza y todo lo hemos visto en esas imágenes, ¿no? En la televisión, ¿no? Cuando hemos dejado de invadir a la naturaleza ha empezado a volver, ¿no? a las ciudades, qué imágenes tan bonitas y tan impresionantes al mismo tiempo. Y conexiones, efectivamente, yo creo que aquí Clubhouse ha tenido un gran éxito porque es una gran plataforma y porque ha llegado en el momento adecuado. Yo personalmente me siento totalmente como tú, Marco. Yo era una persona en la que, bueno, pues por mi historia profesional y personal, bueno, pues estaba más ligada al mundo pues anglosajón y esta gran aplicación me ha permitido reconectarme con grandes personas como las que estamos aquí, ¿no? Que del mundo hispanohablante en diferentes partes del mundo y qué maravilla, ¿no? El poderlo hacer así independientemente que estés viviendo en Londres, en Suiza o en Dinamarca, ¿no? Así que grandes aportaciones. Muchísimas gracias. Relaciones también apuntado a la lista. Muchas gracias, Marco. Alfonso, buenos días. Encantada de tenerte por acá. No sé si quieres compartirnos algo. Sí, hola, buenos días. Tengo mucho que compartir, pero dejo primero la palabra a otras personas porque en este momento no puedo hablar. En 5 minutos estoy disponible. Claro que sí, pero siempre encantada de tener por acá. Y Natalia y Rosa, gracias por incluiros por acá. No sé si podéis hablar, Natalia, porque sé que tienes tu fotito dibujo que además me encanta, pero no sé si es el modo radio, así que si Rosa o Natalia queréis hablar, por favor, adelante, desquitaros el micrófono. Hola, Nieves. Buenos días. Buenos días, España. Buenas noches, Latam. ¿Cómo estamos? Me ha chivado un pajarito que hace un ratito nombrabas por aquí los eventos. Bendito Back Channel. Así que sí, la verdad es que yo creo que la pandemia, aunque no nos hayamos dado cuenta, algunos nos ha cambiado personalmente seguro y laboralmente. Bueno, si antes hablabas de los eventos han cambiado. Por supuesto, yo llevaba 20 años haciendo eventos presenciales y me tocó rápidamente, en un par de meses, aprender a hacer eventos online. Sigo apostando por los eventos presenciales. De hecho, te dicen ahora muchas personas, ya han vuelto los eventos. A ver, realmente no se han llegado a ir, indudablemente no son la cantidad que tenían que ser, pero desde julio del año pasado hemos estado haciendo eventos presenciales sin parar. Pero estuvimos 3 meses haciendo eventos online, que nos ha tocado aprender tecnología, que está muy bien. Yo no los voy no los voy a vender de primeras pudiendo hacer un evento presencial, porque desde luego lo que te aporta el estar con una persona, el networking, que bueno, online está bien, pero presencial, con ese cafetito, con esa tapa, con ese vermú, el podernos tocar, el podernos sentir cerca. Clubhouse es cierto que es una aplicación que estando muy lejos nos sentimos muy cerca y es precisamente por la conexión únicamente de la voz, pero lo que nos da el presencial, entonces sí, hemos aprendido, tenemos ahí un recurso más, han llegado los eventos online para quedarse, sí que se van a utilizar en determinados momentos, pero bueno, yo a nivel personal, muchos profesionales, que también lo hemos comentado en muchas salas de eventos que hemos hecho aquí en Clubhouse, preferiremos el presencial, pero no hay que olvidarnos que tenemos el online, que lo hemos aprendido y que nos da algunas otras ventajas, como gestión de gastos y demás.
Así que eso es lo que he aprendido yo en la pandemia, hacer eventos online para aportar algo más a nuestros eventos, tal vez como eventos híbridos, tal vez en momentos solo como eventos online, pero deseando que se sigan potenciando y siga habiendo más presenciales. Eso es lo que os puedo aportar hoy. ¡Feliz día! Un besito. Qué gusto, Natalia, feliz día a ti también y muchas gracias por tu aportación, porque sí es cierto que es, como dices, nunca han parado, ¿no? Pero qué cierto que es que el poder de verte, el poder de ese verbo me ha encantado, el poder de poder achucharte, de reunir a equipos, de reunir a líderes, tiene su fuerza. Yo colaboro aquí con ciertas universidades, con charlas de liderazgo y de gestión del cambio, y ayer precisamente también las había hecho mucho online y ayer me dijeron, Nieves, esta vez es presencial. Digo, sí, es presencial, porque no hay nada ni en la educación, ¿verdad? No hay nada como hacerlo en cara a cara, ¿no? Así que el híbrido puede ser una opción, efectivamente el online puede ser una opción, pero no hay nada como esas experiencias transformadoras, ese cara a cara, el poder tocar y hablar con un ser humano, ¿no? Es una maravilla transformadora de por sí. Muchas gracias, Natalia. Rosa, buenos días, encantada de tenerte por acá. Si quieres compartirnos algo, quita el micrófono y somos todo oídos. Bienvenida. Buenos días para ustedes, para aquí en la madrugada, todavía van a ser las 3 de la mañana. Wow. Y estoy hablando desde Paraguay. Y siempre, bueno, la verdad es que me gusta estas horas, son las que creo que son las mejores salas que aparecen, por eso a veces me despierto y busco una sala interesante. Aunque es la primera vez, me parece tan importante esto que es la pregunta: ¿qué has aprendido durante la pandemia? Durante la pandemia he hecho muchos cursos de capacitación porque me quedé en casa. Soy paciente con enfermedad de base, por lo tanto estaba protegida. Acabo de vacunarme y voy a vacunarme la segunda dosis creo que en octubre, porque la Sputnik acá me pusieron, y después de 3 meses es la segunda dosis, pero igual ya estamos en normalidad. Hace mi segunda semana y es muy difícil volver a esta normalidad, normalidad entre comillas, porque hay que cuidarse. Siempre nosotros usamos las mascarillas, la distancia social, siempre nos estamos cuidando. La vacunación fue un éxito aquí en Paraguay, gracias también a las donaciones de muchos países, porque la COVAX fue un fracaso a nivel mundial, a nivel de todos los países que apostaron por ese sistema. Y nada, pues que es muy difícil volver a esto presencial, pero es agradable ver a la gente, a mis compañeros de trabajo, inclusive el movimiento, porque el aislamiento social que nos sentimos como prisioneros en nuestra casa realmente, y eso mentalmente no es bueno. Entonces yo creo que de a poco me voy acostumbrando a esta nueva forma de vivir. Y bueno, ya que la vida es un soplo y que amigos se perdieron, mucha gente también ya no está, pero bueno, con eso aprendemos a valorar nuestro tiempo y nuestra vida. Y es todo. Soy Rosa y termina. Muchas gracias, Rosa, y muchísimas gracias por incorporarte desde Paraguay, ni más ni menos. Y benditas vacunas que están ayudándonos, ¿verdad?, a volver poquito a poco a la realidad. Vamos a continuar, además acabas de comentar la parte personal, entonces vamos a continuar, si os parece, con la parte personal, ¿no? Esas realizaciones, os comparto las mías y me encantaría continuar, sobre todo con las personas que os estáis autoincluyendo por acá, que para eso está esta sala. Me encanta que sigáis subiendo y sigo invitando a los que se estáis incorporando y por refrescar la sala. Estamos hablando de aprendizajes profesionales, personales de la pandemia. Y entre todos estamos haciendo este listado, que es lo bonito de la sala, y luego lo compartiré en el grupo de Telegram, que lo encontráis si vais a mi bio de Instagram, pinchando a mi nombre abajo. Ahí tenéis el enlace dentro de mi bio de Instagram. A nivel personal, que bien comentaba Rosa, ¿no? Yo creo que los aprendizajes a nivel personal son más poderosos y más largos en cuanto a número, ¿no? Porque al final lo que decimos, somos seres holísticos, no podemos dividirnos, ¿no?
Pero algo que hemos aprendido, o algo que he aprendido, es que el mundo puede cambiar no en una semana, puede cambiar en un minuto, puede cambiar en un segundo. Yo creo que eso lo hemos estado viendo durante estos meses. Pero el gran aprendizaje es que somos más fuertes de lo que creemos. Esto, queramos o no queramos, nos ha hecho más fuertes, como bien ha dicho Rosa, ¿no? Tanto a nivel personal, profesional y a nivel personal, en situaciones muy, muy extremas que todos hemos pasado, unos pues, perdiendo seres queridos, otros más afortunados y no, pero nos hemos tenido que hacer fuertes sí o sí, y nuestra generación, pero las generaciones pues siguientes a nosotros, ¿no? Nuestros hijos, nietos, a los que tengáis nietos, ¿no? Muchísimos más fuertes, porque yo que tengo hijos en la universidad, pues cambiar de ambiente, hacer exámenes en línea de matemáticas, tener que sacar fotos, subirla a la aplicación, es decir, has vivido momentos de mucho estrés a nivel personal y profesional. Algo que comentaba también Marco, ¿no? Y que comentábamos, que la naturaleza y el ser humano necesitaba un respiro. Yo creo que si algo, para mí, ha habido un gran aprendizaje, es que necesitábamos un respiro. Y esto nos ha forzado a levantar el pie del acelerador. Si hemos llegado a este extremo, nos tenemos que preguntar por qué o para qué hemos llegado a este extremo. Si de repente estamos encerrados en nuestras casas y hemos empezado a ver animales por las carreteras que no sabíamos ni que existían en nuestras ciudades, bueno, pues qué mensaje hay detrás, ¿no? Y como decía Marco, ¿no? Pues a lo mejor te has planteado el dejar el coche, o como en mi caso te has planteado pues a moverte en bicicleta, ¿no? de un sitio a otro. Entre todos hemos creado esa conciencia, ¿no? De lo que el más valor tiene es nuestra salud física, y de tener esa gratitud de que tenemos salud, y no solamente física, mental y salud de relaciones. Qué importante tener relaciones saludables a nivel de pareja, a nivel de amistades o a nivel de nuevas conexiones, como estamos creando aquí en Clubhouse. Y como comentaba Milén, ¿no? Somos uno, ni las fronteras, ni las religiones, ni el idioma, ni la orientación sexual nos divide. Somos uno. Y se nos han quedado las tonterías de un golpe. Verdaderamente, al no pensar en el pasado, sino yo creo que es un ejercicio de mindfulness tremendo, ¿no? De estar en el presente, en el ahora, y saber que tienes que estar ahora en el presente, que tu vida cambia por segundo. Se te quita las tonterías, como digo yo, de un golpe. O sea, todas esas tonterías de pensar en el pasado, de creencias limitantes, de que no sé qué tengo que hacer, no es que lo tienes que hacer, tienes que ser fuerte, y hemos sido fuertes entre todos, ¿no? Y sobre todo esa conciencia, ¿no? de que somos uno, y de que lo que importa al final es la salud física, mental y salud de relaciones, y que entre todos podemos o no podemos. Sobre todo que no se nos olvide, ¿no? Y yo personalmente espero que eso dure. Hemos dejado de pensar en ese pasado, ¿no? Y como decía, ¿no? Esa ha sido un golpe de mindfulness, de presencia plena bestial, ¿no? De estar en el presente y de pensar en el futuro. Y que las conexiones humanas al final mueven el mundo. Esto lo hemos sacado entre todos. Al final, unos héroes más que otros, es decir, pero como comentaba, héroes sin tarjetas, sin el título de líderes en su tarjeta de presentación, sino líderes y héroes en organizaciones, en pequeñas, grandes empresas, en casa. A mí mis hijos me han dado muchísima lección. Recientemente, hace un par de meses, mi hijo, estando fuera de Reino Unido, contrajo COVID, le tuvimos que aislar 10 días, nosotros súper nerviosos, y él estaba tan tranquilo y me dio una lección de vida. Digo, bueno, pues es lo que ocurre, tengo COVID, tengo que llevarlo de la mejor manera posible, no te pongas nervioso y adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido muchas personas a nuestro alrededor, profesionalmente y personalmente, que yo personalmente he aprendido mucho. Yo he aprendido también, y hablando con muchas personas, de lo productivos que podemos ser en 24 horas, ¿no? Verdaderamente, cuando estás en casa, ¿no? Y qué productivo puedes ser. Y esos hobbies, no sé si os ha pasado, esos hobbies que a lo mejor habías olvidado, que dices, bueno, pues ahora tengo tiempo a retomar esos hobbies. Yo, por ejemplo, pues empecé a pintar, he retomado mi italiano, bueno, pues ciertas cosas, he hecho unos masters que tenía ahí pendientes, ¿no? Pero retomas hobbies que dices, bueno, ¿qué puedo hacer con este tiempo extra?
que tengo, porque no tengo que viajar al trabajo, sino que tengo más tiempo extra, o simplemente, entre comillas, simplemente tener esas conversaciones de calidad, con esa presencia plena, ¿no? Bueno, pues al no tener tanto estrés, a no tener tanto reloj, a no tener que viajar, pues también yo he notado que he tenido mucho más presencia plena, he estado más con una escucha y una conversación consciente con mis amigos, con mi casa, en mis relaciones, con mi pareja, con mis hijos, ¿no? Y simplemente, entre comillas, simplemente el pasar más tiempo de calidad. Y esto, este cambio profundo al final, yo creo que nos ha empujado, ¿no?, a ese crecimiento profundo, ¿no? Porque al final siempre hay un aprendizaje dentro de un desorden, y esto al fin y al cabo nos ha creado un desorden. Pero lo que sí es cierto que haciendo cosas difíciles, esas reinvenciones que estamos comentando todos ahora, que hemos vivido personalmente con nuestros clientes, con los empleados, con empresas que hemos visto a nivel personal, haciendo esas cosas difíciles es como crecemos, ¿no? Saliendo de nuestra zona de confort es como estamos creciendo. Un aprendizaje a mí personalmente es que puedes hacer tu gran obra maestra o ser muy productivo o verdaderamente enfocarte en lo positivo o prestar atención a las noticias, pero no puedes hacer las dos cosas. Para mí ha sido un gran aprendizaje porque además me afectaba bastante personalmente el oír, tienes que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, pero también aprendes de que tienes que filtrar, tienes que poner filtros de qué tipo de noticias tienes en tu vida estando en la realidad, pero tienes que tener cuidado porque puede verdaderamente crearte cierto desorden, ¿no? Mentalmente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con esas noticias que pueden ser en cierta manera un poco tóxicas. Un aprendizaje, lo ha comentado Rosa, ¿verdad? Pasar todo el tiempo que puedas con tus seres queridos, con tus padres mayores especialmente, ¿no?, ya que los echarás mucho de menos cuando se vayan y de nuevo no agradecemos a veces lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y esta situación nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay que agradecer lo que tenemos hoy en día, especialmente las relaciones, los seres humanos y la gente que a lo mejor puede ser un poquito más débil, como puede ser nuestros padres. Inseguridad, ha habido mucha inseguridad, pero ha habido mucha gratitud. Y yo creo que la gratitud, esa gratitud de estar saludable, esta gratitud de estar presente, esta gratitud de que mis seres queridos están saludables, ha sido un gran antídoto para muchas personas de esa gran inseguridad y de esos grandes miedos. Y también ese momento de tener más tiempo libre, de descansar, de cuidarte mucho más de tu cuerpo. Creo que está por aquí Elena hoy, creo que lo comentaba, si no me equivoco era ella, ¿no? Ayer, es que descansar no es una pérdida de tiempo, es una parte esencial de tu máximo rendimiento. Es decir, hemos aprendido que nos tenemos que cuidar si queremos ser exitosos como personas, como emprendedores, como líderes. Tenemos que descansar, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, mental, de relaciones y de la naturaleza, ¿no?, para estar con nuestro rendimiento pleno. Y por último, pero menos importante, es que yo creo que es el mensaje, ¿no?, de estos aprendizajes que estamos compartiendo entre todos, y me está encantando que estéis compartiendo estos aprendizajes, es que los tiempos difíciles siempre dan paso a días mejores. Y tenemos enfrente de nosotros, ¿no?, esos días mejores y esos aprendizajes que nos llevamos en nuestra mochila. Hemos dejado atrás esas piedras que nos hacían difícil el caminar, se han quedado atrás, y hemos llenado nuestra mochila, ¿no?, de estos nuevos aprendizajes que nos llevamos con nosotros a un futuro. Y eso yo creo que es lo más bonito de cuando uno pasa por ese momento de turbulencias. Lo hemos podido hacer entre todos, y ¿qué me quedo? ¿Qué aprendizaje me quedo? Y esas son las lecciones a nivel personal que yo tengo. Me gustaría
ceder la palabra a las personas que por ahora no han hablado en estos últimos minutitos. Sandra, buenos días, muchas gracias por incluirte, por estar aquí arriba, estar en la sala, y si quieres compartir algo con nosotros, por supuesto, quita el micrófono y encantada de tenerte aquí arriba compartiendo. Hola, buenos días. Bueno, feliz de poder estar en una sala completa, en una de tus salas. Bueno, lo puedo resumir, mi aprendizaje durante la pandemia, que no hay que tener miedo cuando todo se pone oscuro, porque tienes la capacidad de ver las estrellas brillar, y eso fue lo que me pasó a mí. En primer lugar, con 2 empresas, y una de ellas con 7 trabajadores, 7 profesionales, tenía que tomar la decisión: o cerraba o le tendía la mano al ICO y al ERTE, y fue lo que hicimos, y seguimos adelante y todavía estamos. Y por otro lado, desarrollé 2 proyectos que iban a paso de tortuga, y me concentré en ello, y fue una etapa de muchísimo crecimiento. Saqué adelante mis toallitas comprimidas de algodón biodegradables, y por otro lado logramos una distribución de cosméticos para España que ha cambiado totalmente nuestra visión, y es nuestro mayor objetivo en este momento en la distribuidora. A nivel personal, después de pasar el shock nervioso de qué voy a hacer, y que seguimos adelante, pues un matrimonio de 31 años sigue adelante en equilibrio, y fue un momento de mucho crecimiento y disfrutar con mi familia, con mis hijos, que en el día a día pues no lo podías hacer. Y todos aprendimos de que cada uno teletrabajando, el otro en la universidad, el otro, bueno, salimos adelante. Y bueno, ese es mi aporte. Gracias. Buenísimo aporte, muchísimas gracias, Sandra. Me ha encantado la frase que has dicho al principio. No sé si la puedes repetir, pero algo como: puedes ver las estrellas y no te asustes cuando el cielo se pone oscuro. No tengas miedo cuando todo se pone tan oscuro, porque tienes la capacidad de ver las estrellas brillar. Me ha encantado. O te caes en el foso, o te caes y te dejas llevar por el miedo, que pasé 2-3 días de un shock completo de qué voy a hacer. Y en casa me llamaban la loca de la lejía, porque no hacía sino desinfectar con lejía por todos lados. Y de hecho casi me quemó las manos, y bueno, con uno de mis productos salimos adelante. Pero una vez que pasas eso y ves alternativas, es que el crecimiento fue increíble, y ahora es mi mayor objetivo sacar adelante todo lo que se desarrolló en esa etapa, y mi casa era un laboratorio de probar y probar y probar y probar cada día, que no lo hubiera podido hacer si hubieras tenido la rutina diaria. Buenísimo, Sandra, y has visto las estrellas, ¿no? Me ha encantado. Muchísimas gracias por ese liderazgo y esa proactividad, y me encanta la frase anotada. Muchas gracias por compartirla. Buenos días, Elena. Ya estamos en las 8, pero a los que, por respeto a todos, vamos a terminar escuchando a Elena, y luego con ese hashtag, con esa palabra, que me encanta terminar las salas, y luego compartir el listado por el grupo de Telegram, que lo podéis ver en mi bio de Instagram. Para todo el listado que hemos compartido entre todos, que hemos construido entre todos, lo compartiré, pero si os podéis quedar un par de minutitos, y así escuchamos también a Elena, que me gusta que esta sala sea inclusiva y poder escuchar a todas las personas. Buenos días, Elena, muchas gracias por subir. Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros. De compromiso con Mila Aru, mi mentora, en la sala que hace cada mañana. Y bueno, llego tarde, pero amablemente Nieves hace ese resumen, y es como con ese poder de sus palabras y su voz te deja todo claro, todo lo que ha pasado anteriormente. Yo he aprendido con la pandemia,
más que aprender, la pandemia para mí ha sido el despertar, eso que escuchamos últimamente tanto en el mundo del desarrollo personal. Yo he despertado y me he reinventado y he dado un giro total a mi vida. Y he aprendido que no hay que tener miedo. He aprendido a que hay que dejar soltar, o sea, hay que soltar, hay que dejar ir. Y eso pues te deja esa sensación de que no controlas nada, que es lo que nos ha dejado la pandemia, que no hay posibilidad de controlarlo, más allá de cuidar a los demás.